No existe algo llamado árbol, al menos no desde el punto de vista científico. Claro, obviamente hay árboles, los has visto, pero no existe una categoría específica para árbol en la clasificación taxonómica de las plantas. Más bien, un árbol es una estrategia, una forma de vida, una manera en que una planta se organiza para aumentar su acceso a la luz solar. Y la idea básica es la misma sin importar la especie. Crecer un tallo leñoso y alto para sostener el resto de la planta mientras sigue creciendo en su búsqueda de luz. Pero más allá de eso, en cuanto a su apariencia, no hay reglas estrictas. Cualquier cosa es posible. Por eso, los árboles pueden terminar teniendo aspectos bastante extraños. Y hoy queremos compartir contigo algunos de los árboles más raros y curiosos del mundo, aquellos que han tomado formas inusuales. Desde cortezas de colores arcoíris hasta troncos que producen frutas y savia de color rojo sangre. Empezamos con un árbol que parece sacado de un cuento infantil lleno de fantasía y color. Se le conoce comúnmente como el eucalipto arcoíris, y recibe este nombre por la gama literal de colores en su tronco, que parece haber sido pintada a mano. Es la única especie de eucalipto que no es originaria de Australia. En su lugar, se encuentra en los climas más húmedos de Indonesia y Filipinas. La explicación detrás de este caleidoscopio de colores está relacionada con una estrategia que comparten muchos eucaliptos. Desprenden su corteza en tiras a lo largo del año. A diferencia de la mayoría de los otros árboles, que permiten que la corteza se acumule en capas, se cree que los eucaliptos eliminan su corteza en largas tiras para evitar que otras plantas o parásitos crezcan sobre ella. También podría ser una estrategia para permitir que el tronco del árbol realice la fotosíntesis, exponiendo la clorofila en el tejido nuevo. Es precisamente este último punto el que podría explicar la colorida corteza del eucalipto arcoíris. Cuando la corteza se desprende, se expone un nuevo crecimiento del tallo que es de un verde brillante debido a la clorofila. Encima de esta capa de clorofila, se cree que hay una capa muy delgada de células que inicialmente son transparentes, pero que lentamente se llenan de químicos de color marrón rojizo, llamados taninos, producidos por el árbol para protegerse de los depredadores. Estos taninos continúan acumulándose mientras la clorofila brillante se degrada. Al mismo tiempo, la corteza sigue desprendiéndose en tiras, por lo que el tronco del árbol sigue cambiando de color, pasando de verde a rojo, a púrpura y luego a marrón, sin repetir nunca el mismo patrón. Pero lo más sorprendente de este árbol tal vez no sea su corteza colorida, sino el hecho de que se utiliza ampliamente para fabricar papel blanco, siendo la principal fuente de este en Filipinas. Algo que, sinceramente, no me esperaba. El siguiente en la lista es el árbol banyan, que puede parecer un bosque entero, pero en realidad es solo un árbol que crece de arriba hacia abajo. A medida que la copa de este árbol se extiende horizontalmente, las ramas envían raíces aéreas hacia abajo. Estas raíces crecen por encima del suelo y se utilizan para trepar y para absorber nutrientes. Es posible que hayas visto raíces aéreas en plantas como las monsteras o los manglares, que son comunes en zonas tropicales de América Latina. Pero las raíces aéreas del banyan son especiales porque, si tocan el suelo, se convierten en otro tronco que ayuda a sostener el inmenso peso de la copa del árbol. Un gran banyan puede tener muchas de estas raíces que se convierten en troncos, dándole la apariencia de un bosque entero. Los banyans son los árboles más grandes del mundo, en términos de la cantidad de espacio que cubren. El espécimen más grande se encuentra en la India y ocupa casi 5 hectáreas. Además de proporcionar refugio y un hábitat enorme para muchas criaturas, las raíces aéreas también ayudan a mantener la tierra, previniendo la erosión del suelo. Te puede sorprender saber que los banyans son un tipo de higuera, una de las familias de plantas más exitosas y a veces más curiosas que existen. El siguiente árbol en nuestra lista es el jabuticaba, que hace algo bastante inesperado con su tronco. Produce frutos directamente sobre él. Estos frutos son del tamaño de una ciruela y tienen una apariencia muy similar, aunque no he tenido la oportunidad de probarlos. Dicen que tienen un sabor parecido al de la uva Concord, que es muy dulce y jugosa. Originario de Brasil,
La estrategia de este árbol para dar frutos se conoce como caulifloria. La caulifloria es cuando las flores y los frutos crecen directamente de los nódulos en los tallos o troncos de la planta. Puede sonar como algo sacado de un cuento de fantasía, pero en realidad es una estrategia más común de lo que podrías pensar. Sin embargo, el jabuticaba lleva la caulifloria al extremo, brotando flores blancas que se convierten en frutos morados por todo su tronco. Hay varias hipótesis sobre por qué este árbol ha desarrollado esta estrategia tan particular. Una de ellas es que ayuda a la dispersión de las semillas. Cualquier animal que pase cerca tiene fácil acceso a un delicioso tentempié, como las tortugas que viven en la zona, que pueden comerse los frutos caídos o incluso arrancar uno fresco directamente del tronco. De hecho, apoyando esta teoría, los frutos que crecen en las ramas altas del árbol suelen estar ocultos por las hojas, mientras que los frutos del tronco están completamente expuestos y listos para ser recogidos. Pero en otras especies caulifloras, como los higos, esta teoría ha sido debatida y se ha planteado otra hipótesis que también tiene mucho sentido para este árbol tan peculiar. Los nutrientes. Cuando los frutos que crecen en el tronco maduran y caen, aterrizan mucho más cerca de la base del árbol que los frutos que crecen en las ramas. Lo que queda sin comer se descompone y devuelve nutrientes al suelo, que el árbol puede aprovechar en la próxima temporada de crecimiento, como si tuviera su propio compostador natural. Independientemente de la razón, la estrategia única del jabuticaba para producir frutos lo distingue de otros árboles y le asegura un lugar merecido en esta lista de los más curiosos. El siguiente árbol es uno de los más queridos y probablemente uno de los más conocidos entre los árboles extraños: el baobab. Estos árboles son nativos de África y Oceanía, pero un estudio genético reveló que las 8 especies de baobab que existen hoy en día pueden rastrear sus orígenes específicamente hasta la isla de Madagascar. Si piensas que sus troncos se ven hinchados, es porque realmente lo están. Están adaptados para almacenar grandes cantidades de agua en condiciones secas, ya que son suculentas. Sí, suculentas. Como esas pequeñas plantas que mucha gente intenta cuidar en casa pero que a menudo terminan secándose. El término suculenta se refiere a un tipo de planta capaz de almacenar agua en sus hojas, tallos o raíces, lo cual es exactamente lo que hace el baobab. Sus troncos se expanden con agua durante los periodos de lluvias intensas. Lamentablemente, algunas de estas especies están ahora amenazadas, ya que el cambio climático está haciendo que las condiciones sean demasiado secas, incluso para estos árboles adaptados al almacenamiento de agua. Otro árbol peculiar que se encuentra al otro lado del mundo del baobab es el árbol de Josué. Los árboles de Josué han existido desde hace mucho tiempo, desde el Pleistoceno tardío, hace unos 2,6 millones de años, y en aquel entonces tenían una distribución mucho más amplia de la que tienen hoy en día. En ese tiempo, dependían de perezosos del tamaño de osos para dispersar sus semillas. Hoy en día, sin embargo, dependen de una criatura mucho más pequeña para su éxito reproductivo: una polilla. Aunque las polillas no transportan las semillas del árbol, no son tan fuertes, sus larvas ayudan con la polinización. Las polillas hembra ponen sus huevos dentro de la flor del árbol de Josué, lo que proporciona un espacio rico en nutrientes para que las larvas crezcan. Al mismo tiempo, las larvas ayudan a mover el polen hacia el estigma de la flor. Pero la dispersión de semillas no es la única forma en que un árbol de Josué se reproduce. Estos árboles se encuentran en lugares secos como el desierto de Mojave, donde la lluvia es escasa. El árbol tiene un extenso sistema de tallos subterráneos llamados rizomas, que le ayudan a acceder al agua. Pero los rizomas también son una forma en que el árbol se reproduce asexualmente. Nuevos árboles de Josué pueden crecer a partir de los rizomas en lugar de esperar las condiciones adecuadas para que las semillas germinen. Esto parece ocurrir como respuesta a las bajas temperaturas. En una ocasión, se encontraron rizomas de un árbol de Josué a 11 metros de distancia del árbol más cercano, el cual probablemente los había producido. Esto permite que brotes nuevos y genéticamente idénticos aparezcan en un radio amplio, y significa que dos árboles de Josué que crecen cerca el uno del otro
probablemente sean el mismo individuo. El último árbol en nuestra lista, nativo de Yemen, es el árbol de sangre de dragón, que se gana su lugar por su apariencia única. Se parece a un gigantesco paraguas al revés, pero, como su nombre sugiere, hay más en este árbol que solo su forma inusual, y es que, cuando cortas su tronco, parece que sangra. No te preocupes, no es sangre de verdad, pero la comparación es bastante precisa. Se trata de una resina que el árbol produce como mecanismo de defensa contra heridas e infecciones. Cuando el árbol sufre un daño, comienza a producir esta resina y la envía al área afectada para evitar que la infección se extienda a las células sanas. Esta resina ha sido utilizada durante siglos por los seres humanos como medicina, y muchos de los compuestos que contiene son conocidos por tener propiedades antibacterianas, antivirales, antifúngicas y antioxidantes. Y la resina sigue siendo muy utilizada hoy en día. Es popular en la industria cosmética, especialmente en cremas anti-envejecimiento, y también está siendo investigada por sus posibles propiedades anticancerígenas. Desafortunadamente, esta alta demanda ha llevado a la sobreexplotación del árbol, lo que ha provocado que esté en la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Pero la resina no es lo único interesante sobre el árbol de sangre de dragón. Su peculiar forma de paraguas también tiene un propósito importante para el árbol y su ecosistema circundante. Mientras que la mayoría de los árboles extraen agua del suelo a través de sus raíces para llevarla a las hojas, los árboles de sangre de dragón pueden hacerlo al revés. Cuando el agua escasea durante las épocas de sequía, pueden captar agua del aire, de las nubes y la niebla para pasarla al suelo. Los investigadores estiman que un solo árbol añade varias veces más agua al suelo que lo que captura la lluvia local. Perder un árbol significa perder una gran cantidad de agua que es utilizada por el ecosistema local. Además, la pérdida de un solo árbol de sangre de dragón implica la pérdida de muchas otras especies. Esto se debe a que estos árboles actúan como una especie de paraguas. La analogía funciona aquí también, proporcionando agua, refugio y alimento para otras criaturas de la zona. Hoy hemos recorrido un verdadero mundo de maravillas botánicas, donde la fantasía se cruza con la ciencia y los cuentos de nuestra infancia parecen cobrar vida. Aunque taxonómicamente no existe algo llamado árbol, las estrategias evolutivas que las plantas han desarrollado para acceder a la luz han dado lugar a una asombrosa variedad de formas. Pero estos árboles no son solo rarezas botánicas, sino que también son contribuyentes importantes a sus ecosistemas, proporcionando refugio y alimento, e incluso dando forma a los paisajes que habitan. Además, nos recuerdan la importancia de los esfuerzos de conservación, ya que varias de estas especies enfrentan amenazas debido al cambio climático y la sobreexplotación.